Ahora que nosotros hemos visto, debemos hacernos una pregunta fundamental, hermano. Y esto es importante porque de aquí parte todo. ¿Por qué necesitamos el evangelio? ¿Por qué las personas necesitan el evangelio? ¿Por qué necesitan con urgencia que escuchen las buenas nuevas del evangelio? Nadie puede comprender, hermano, nadie puede comprender verdaderamente la grandeza de la salvación si primero no entiende la gravedad de su propia condición. Eso se lo voy a volver a repetir. Nadie puede comprender verdaderamente la grandeza, la maravilla de la salvación. Nadie la podrá comprender si primero no entiende la gravedad de su propia condición, en el estado de miseria que el hombre se encuentra. Si no entiende eso, nunca podremos comprender la grandeza y la maravilla del evangelio. Es como la ilustración del paracaídas, aquella ilustración que les enseñé. No sé si se las dije este miércoles pasado o en una dominical. Imagínense que va el hermano Toño y el hermano Fidel en un avión y al hermano Toño no le dice nada, simplemente le dicen póngase el paracaídas y punto. Y el hermano Toño se lo pone. Y al hermano Fidel le dicen, ¿sabe qué? Póngase el paracaídas porque el avión va fallando. En cualquier momento esto se puede ir hacia abajo. Y el paracaídas es lo único que le puede salvar la vida. Es la garantía de su salvación. Imagínense cómo el hermano Fidel va a agarrar ese paracaídas, lo va a tomar, se lo va a poner. Pero como el hermano Toño no le dijeron eso, él pone el paracaídas, la gente se le queda viendo y se empieza a reír. Y no sabe ni por qué. Y al último es porque trae el paracaídas. Y como no entendió, se lo quita y lo bota. Y se va. Pero como el hermano Fidel sí entendió el peligro en el que está, y el paracaídas es el único que le puede salvar la vida, lo tomó y se abrazó a él. Es lo mismo, hermano. Por eso muchas personas entran a la iglesia, se bautizan, cantan y se retiran y las ve uno perdidas. Porque no les explicaron lo que verdaderamente es el evangelio y por qué lo necesitamos. ¿Por qué? Si primero no entendemos la gravedad de nuestra propia condición, nunca lo vamos a entender, iglesia. Como ya dijimos, el evangelio no comienza diciéndonos lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino anunciándonos lo que Dios ha hecho para salvar a pecadores que no podían salvarse a sí mismos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que para comprender la necesidad del evangelio debemos comenzar con el problema más profundo del ser humano. ¿Cuál es el problema más profundo del ser humano, hermano? ¿Cómo se llama? Exacto, se llama pecado. Ese es el problema, esa es la raíz de todo. Dios creó al hombre bueno y recto, pero el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y afectó profundamente a la humanidad, porque Adán era nuestro representante legal, nuestra cabeza federal, quien nos representaba. Él cayó y caímos todos. Acuérdese la ilustración que le di del gigante Goliat y de David. Goliat dijo, si nosotros perdemos y yo pierdo, todos seremos esclavos. Y si David pierde, ustedes van a ser nuestros esclavos. Entonces Goliat representaba a toda Filistea y David a todo Israel. ¿Y quién ganó? David. Así que por lo tanto ganó Israel. Pero si perdía David, todo Israel quedaría bajo esclavitud de los filisteos. Lo mismo pasó con Adán. Era nuestro representante. Él cayó y caímos todos. Pero en el segundo Adán, él triunfó y triunfamos todos. Aleluya. Triunfamos todos. Desde entonces el hombre se encuentra separado de Dios. En segundo lugar, esclavizado al pecado. Y en tercer lugar, bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Por eso el evangelio no es una solución para un problema pequeño, querido.
No, es la respuesta de Dios al problema más grande del ser humano. El problema más grande del ser humano no es tu baja autoestima, no es tu economía, no son tus problemas familiares. Esos son efectos de la realidad más profunda, que es el pecado y tu separación de Dios. Si no comprendemos la profundidad de nuestra necesidad, iglesia, nunca podremos apreciar la grandeza de la gracia. Si no apreciamos nosotros nuestra necesidad, nunca comprenderemos la dulzura de Cristo. Nunca. Por eso, antes de hablar de la salvación, debemos comprender por qué necesitamos el evangelio. Número uno, el evangelio es necesario por la condición pecaminosa del hombre. ¿Por qué es necesario? Por la condición pecaminosa del hombre. Si el evangelio es la buena noticia de salvación que Dios ha realizado, amados hermanos, a través de Cristo, entonces debemos entender por qué necesitamos ser salvados. ¿Por qué necesitamos ser salvados? Porque nadie busca un Salvador si no reconoce que está en peligro. Nadie busca un médico si no reconoce primero que está enfermo. Es imposible ayudarle a un alcohólico si primero no reconoce su alcoholismo. Es imposible ayudarle a un drogadicto si primero no reconoce su adicción. Y de la misma manera, nadie comprenderá verdaderamente la grandeza del evangelio mientras no comprenda la gravedad de su pecado. Mientras no la comprenda. Por eso, para entender la buena noticia de la salvación, primero debemos comprender cuáles son las malas noticias acerca de nuestra condición natural. Y nuestra condición, querido, es de tristeza, de miseria. La Biblia presenta una verdad que puede resultar incómoda para el ser humano y para muchas iglesias evangélicas, aunque usted no lo crea. La Biblia presenta una verdad que a muchos les cuesta aceptarla. Nuestro problema fundamental no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Porque el problema no es lo que entra, el problema es lo que sale, les dijo Cristo. Es lo que sale, lo que entra va a la letrina, pero lo que sale del corazón salen los homicidios, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios. Ese es el problema. El problema del hombre no es simplemente la sociedad, es que la sociedad, algo anda mal con la sociedad, mira cómo está, no, el problema no está en la sociedad, el problema eres tú, el problema soy yo. Porque nuestro corazón está caído, no está en la educación, en las circunstancias o en el ambiente en el que vive. El problema fundamental del hombre es su pecado y su rebelión contra Dios. Por eso necesitamos el evangelio. La Biblia nos muestra, hermano, esta realidad. Nos lo muestra de una manera clara, siguiendo una progresión clara. Y esos puntos son los que vamos a considerar. Dios creó al hombre bueno, recto. El pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán. Y todos los seres humanos somos pecadores. El pecado produjo consecuencias nefastas, devastadoras. Ningún ser humano puede salvarse por sí mismo. Así que estas cosas, estos puntos que les acabo de leer, que vienen en sus notas, son los que vamos a estudiar. En primer lugar, ¿cómo Dios creó al hombre? Según la palabra, lo creó bueno. A imagen de Dios y a su semejanza lo creó. Varón y hembra, dice la Escritura, de una manera clara. Así los creó Dios. Por eso, para comprender el problema del pecado, debemos comenzar, ¿dónde? Desde el principio. Desde el principio. La Biblia no presenta al ser humano como una criatura creada originalmente en pecado. No lo presenta así. Dios creó al hombre bueno y recto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en todas las cosas. Así que el hombre fue creado de una manera única dentro de la creación.
dentro de la creación. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa, amados hermanos, algo muy importante, que el ser humano fue creado para conocer a Dios, para amar a Dios, ¿para qué más? Obedecer a Dios y sobre todo ser un embajador de Dios, reflejar su carácter en el mundo. Ese es el propósito. Después de completar su obra, ¿qué dijo Dios? Dios estaba contento. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno de gran manera. Es que lo mismo dijeron de Cristo. Mira lo que ha hecho cuando sanó a aquel ciego. Todo lo ha hecho bien. Hermano, es que todo lo que hace Dios lo hace bien. Pero mira mis circunstancias por las que estoy viviendo. No importa. Todo lo que mi Salvador hace es correcto, es bueno. Porque a los hijos todas las cosas les ayudan para bien. Después de contemplar, dijo, mira, todo está bueno. Y esto incluye el ser humano. Por lo tanto, el pecado no fue algo que Dios introdujo en la creación. No, Dios no creó al hombre pecador. Dios creó al hombre bueno, recto. Y en comunión con él. Mire lo que dice Eclesiastés 7:29. Ahí lo tiene en su nota. ¿Qué dice la Biblia? He aquí, solamente esto he hallado, dijo el predicador. ¿Qué cosa? Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Recto. Aquí encontramos una distinción fundamental, iglesia. Que Dios creó al hombre recto, pero él por iniciativa propia se apartó de Dios. Mire, hermano, mire, Adán con todas las comodidades suplidas, perfecto, en el jardín del Edén, con todo lo que necesitaba para poder vivir, ser feliz y que su descendencia creciera de una manera hermosa, con todo lo que necesitaba, él falló. Mientras que el segundo Adán, 40 días de ayuno en ese desierto agreste rodeado de fieras, no retrocedió ningún milímetro y él venció para la gloria de Dios. Qué tremendo, hermano. El segundo Adán, la diferencia. Ya llegaremos ahí. Así que Dios creó al hombre recto, pero el hombre se apartó de Dios. El problema del pecado no se encuentra en el creador. El problema surgió, hermano, cuando la criatura determina rebelarse contra Dios. Determina. Esto nos ayuda a nosotros a comprender que el pecado no es simplemente un defecto de fabricación. Es que el fabricante fue deficiente. No, de ninguna manera. El hombre fue creado bueno, recto, pero recibió la responsabilidad de obedecer a Dios. Dios le dio al hombre un mandato y estableció una relación de obediencia. Mira, todo lo que está a tu alrededor puedes usarlo para comer. Todo árbol, solamente de este tú no lo vas a utilizar. No vas a tomar de ahí. El día que tú lo hagas, tú te mueres. Así de fácil. Y cayó. Desobedeció. Así que el hombre debía de confiar en la palabra de Dios y vivir bajo su autoridad. Pero el hombre determinó no escuchar la voz de Dios. El hombre determinó escuchar otra vez con que Dios os ha dicho. Y ahí comenzó la tragedia. Así que Dios crea al hombre bueno y recto, pero el hombre se aparta voluntariamente de Dios y cayó en el pecado. Y ahí fue donde entró la desgracia. Esto es importante, iglesia, porque nos muestra que el pecado no es algo pequeño. El pecado es una rebelión contra el carácter santo de Dios. El pecado es rebelión contra Dios que nos creó y ha causado separación. Así que eso lo tenemos que entender. En tercer lugar, el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán. El pecado entra al mundo por la desobediencia de Adán. Ya vimos que Dios creó al hombre bueno a su imagen. Y a raíz de que falló, el pecado entra. Como dice Génesis 3,
Romanos y Primera de Corintios. Y Génesis 3 nos narra uno de los acontecimientos más relevantes que nosotros podemos encontrar en la bendita palabra de Dios. La entrada del pecado en el mundo. Así que Dios le había dicho a Abraham, le había dado a Adán, le había dado un mandato claro, pero Adán y Eva desobedecen. Dice Génesis 3:6, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y probablemente, como dicen algunos escritores, cuando Dios preguntó, ¿dónde estás tú? Si Adán hubiera corrido a Dios y le hubiera dicho, Señor, fallé, pequé, mira, Señor, comí del fruto, tú me dijiste que no lo hiciera, perdóname, dice, Dios lo hubiera perdonado. Pero ¿qué hizo el hombre? Se justificó. La mujer que tú me diste, es decir, Dios tiene la culpa porque le dio una mujer con problemas. La serpiente me engañó, dijo la mujer. Empezaron a justificarse. Esta desobediencia no fue simplemente comer de un fruto prohibido, hermano, no. Fue un acto de rebelión contra Dios, porque toda desobediencia es rebelión contra Dios. ¿Qué le dijo el profeta Samuel a Saúl? Ve y mata a Amalek y todo lo que tiene. ¿Y qué hizo Saúl? Todo lo contrario, desobedeció. ¿Y qué le costó? El reino. El reino. Así que fue un acto de rebelión contra Dios. Dios había hablado. El hombre sabía lo que Dios le había dicho. Pero decidió rechazar la palabra de Dios para seguir su propio camino, para seguir siendo el rey. Ese es el problema del ser humano. La esencia del pecado, hermano, es precisamente esa, que el hombre quiere seguir siendo el rey. Él no quiere orbitar alrededor de nadie. Todo lo contrario, quiere que todos orbiten alrededor de él. Pero solo hay un Dios, hermano, y Él no comparte su gloria. Así que el hombre rechaza la autoridad de Dios y decide vivir de acuerdo a su propia voluntad. Así que la caída, ¿qué trajo la caída entonces? Una profunda ruptura en la relación entre Dios y el hombre. El pecado entra al mundo y con ello trae la muerte. Trae la muerte. Y Pablo le explica de una manera clara, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿vio? Por cuanto todos pecaron, porque Él era nuestro representante legal, nuestra cabeza federal. Aquí encontramos una verdad fundamental, iglesia. Adán no pecó solamente como un individuo aislado. Su pecado tuvo consecuencias para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Alguien dice, sí, pero es que si yo hubiera estado en el lugar de Adán, dijo alguien, yo no hubiera pecado. Hubieras pecado de igual manera, le dijo un joven a un pastor anciano. Hubieras pecado. No, yo no hubiera pecado. Y el pastor no le dijo nada. Y agarró una cajita después y la colocó en un lugar. Le dijo, por favor, no quiero que vayas a abrir esa caja. Y el pastor se fue. Y aquel hombre, ahí como no queriendo, como aquel personaje de televisión que mira un pastel y va con la varita, ahí, hasta que le ganó y abrió la caja. Y en la caja decía adentro, ya ves, como si tú hubieras hecho lo mismo. Lo hubiéramos hecho, hermano. Adán no pecó solamente como un individuo aislado. Su pecado tuvo consecuencias para toda la humanidad. Porque como cabeza representativa de la humanidad, su desobediencia afectó a todos y cada uno de sus descendientes. A cada uno de sus descendientes. Por eso todos pecamos, por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso es que Pablo pone un contraste entre Adán y Cristo. Adán representa que la entrada del pecado y la muerte, mientras que Cristo representa la justicia y la vida para aquellos que están unidos a Él, para todo aquel que cree.
¿Qué dice la Biblia en Romanos 5:19? Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ya ve? Los dos representantes. Aquí comenzamos entonces a ver, iglesia, la grandeza del evangelio. Aquí comenzamos a ver las maravillas del evangelio. Porque la Biblia presenta dos cabezas representativas, así como David y así como Goliat. Adán, cuya descendencia trajo pecado, muerte y miseria. Véalo con sus ojos hoy en día. Mientras que Cristo, cuya obediencia trajo justicia y vida a su pueblo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se da cuenta? ¿Qué nos trajo Adán? ¿Qué nos dio Adán? Su pecado. ¿Y qué nos imputó Cristo? Su justicia. Gloria a Dios. Por eso el evangelio es necesario. Lo necesitamos. El problema que comenzó en Adán necesita una solución que solamente Dios puede proporcionar. Ahí tenemos a Levítico, todos los sacrificios que se hacían y ninguno pudo quitar el pecado. Hebreos dice de una manera clara que ni la sangre de los toros ni de los machos cabríos pudo quitar el pecado. Pero la sangre de Cristo nos limpia la conciencia de obras muertas. Así que el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y sus consecuencias alcanzaron toda la humanidad. Por eso necesitamos un representante y un salvador que nos saque de esa miseria. Y ese es Cristo. ¿Se da cuenta por qué necesitamos el evangelio? Lo necesitamos porque todos somos pecadores delante de Dios. Todos, iglesia. Todos somos pecadores, todos hemos violado la ley de Dios. ¿Ha mentido? Ha violado la ley de Dios. ¿Ha codiciado? Ha violado la ley de Dios. ¿Ha tomado el nombre de Dios en falso? Ha violado la ley de Dios. ¿Ha adorado a otros dioses? No, yo no adoro imágenes, no, pero hay dioses en nuestros corazones que adoramos. A veces somos nosotros mismos. ¿Se da cuenta cómo hemos violado la ley de Dios? Después de mostrarnos la entrada del pecado en el mundo, la Biblia nos lleva, hermanos, a una conclusión. El sello inevitable. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el veredicto allá en el trono de la eterna justicia? Que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Todos. No existe un grupo en este mundo de élite, de personas que pueden decir, yo no necesito el evangelio. Yo no lo necesito. No existe, hermano, nadie que pueda decir eso. Porque el pecado no solamente es un problema de otra persona, no es solamente un problema de los criminales, no solamente es un problema de los gobernantes, un problema de la sociedad, un problema universal. No, Pablo declara, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nuestra moral no nos va a sacar, no nos va a salvar. Mire, Carlos Spurgeon dijo, la moral puede salvarte de la cárcel, pero solo la sangre de Cristo te salvará del infierno. Solo la sangre de Cristo. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de nuestro Dios. ¿Se observó lo que dijo Pablo? Todos. Todos sin excepción. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Por eso no podemos comprender la dulzura del evangelio si primero no entendemos nuestra condición. El Salmo 51,
5 nos muestra incluso la profundidad de nuestra condición. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No voy a entrar en los detalles. Algunos dicen que esto lo dice David porque él fue objeto de una infidelidad de su madre. Es decir, él es un bastardo, hijo ilegítimo. No me voy a meter en esas cosas. Lo que voy a sacar es la verdad que está aquí. Es en maldad he sido formado. Y eso es una gran verdad. David está reconociendo que el problema, hermano, el problema del pecado no comenzó simplemente con sus acciones externas. Mire, véalo con un niño. Un niño de 2 años agarra un juguete que no es del mío. Y no lo suelta. Es mío, es mío. Ahí está. Es de él. Y usted no le va a decir, mira, deje ese juguete ahí, porque si tú lo agarras, estás infringiendo la ley de Dios y te vas a ir al infierno. Usted no le va a decir eso. El niño nomás se le va a quedar viendo y se va a reír con usted. ¿Entiende? Porque dice Proverbios, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Así que David reconoció que el problema del pecado no comenzó con acciones externas. El pecado alcanzó la naturaleza misma del ser humano. Toda la naturaleza. Esto no significa que cada persona sea tan mala como podría llegar a ser. Sé que hay personas que a veces la maldad sobrepasa el entendimiento de hasta dónde llega la maldad. No significa eso. Significa, hermanos, que el pecado ha afectado profundamente todas las áreas de nuestra vida. Todas y cada una de las áreas. Nuestra mente ha sido afectada. ¿Tiene malos pensamientos usted? ¿O nunca ha tenido malos pensamientos? ¿Nunca ha tenido malos deseos? Afecta nuestra mente, afectó, mejor dicho, nuestros deseos, nuestra voluntad, el querer hacer lo que nosotros queramos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra manera de relacionarnos con Dios. Todo lo demás, hermano, quedó trastornado, manchado. Los 5 instintos que Dios le dio al hombre quedaron completamente distorsionados. ¿Cuál es el instinto de la conservación? Usted mira que un niño cruza la calle, nadie le dice a usted el peligro. Usted va y corre y agarra al niño porque ya viene de fábrica ese instinto, la conservación. ¿Y cómo quedó manchado con el pecado? Déjalo que se mate. El instinto de la adquisición. ¿Cuál es el instinto de la adquisición? El ama de casa ve en su nevera, ve allá en la alacena, vaya al cuarto de lavado, me hace falta esto, me hace falta aquello, esto, lo apunta, va al mercado y lo compra. Adquiere lo que necesita. ¿Y qué trajo el pecado? El robo, el saqueo, la rapiña, el hambre y la sed. A usted nadie le dice que vaya a comer, su propio estómago le avisa. ¿Y cuál es el pecado hoy en día? La glotonería. La reproducción. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Creceos y multiplicaos. Esa fue la reproducción. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué hizo el pecado? La fornicación, el adulterio, el incesto y toda la inmoralidad. La iniciativa, cuando el hombre emprende algo, voy a hacer esto, voy a establecer un negocio. ¿Qué hizo el pecado? La injusticia, la tiranía, el despotismo. Eso lo trajo el pecado. Todos, dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí encontramos, hermano, una descripción muy precisa del pecado. Cada cual se apartó de su camino. Así que el pecado consiste en que el hombre quiere vivir según su propio camino, en lugar de someterse a Dios.
Por eso necesitamos el evangelio. Si todos somos pecadores, entonces todos lo necesitamos. Todos. Porque el pecado, iglesia, es universal. Todos los seres humanos somos pecadores delante de Dios y estamos necesitados de su gracia y de su salvación. ¿Sabe cuál es la salvación, hermano? La salvación es ser librados de la ira de Dios. Esa es la salvación, ser librados de la ira de Dios. Mira, y si Dios no ha hecho este dedito hacia abajo, ¿sabes por qué? Es por su gracia. Si Dios no nos ha mandado a una eternidad, es por su gracia, porque Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada, iglesia. Eso es el problema del hombre, el narcisismo que se ha incrustado en el hombre a causa del pecado. Piensa que el hombre le debe a él. No, Dios no nos debe nada. Nada nos debe. A su tiempo, su pie resbalará. La pregunta entonces ya no es, ¿necesito yo el evangelio? No, la pregunta correcta es, ¿cómo podría vivir sin el evangelio? ¿Cómo podemos vivir sin el evangelio, hermanos? Así que el pecado, iglesia, la Biblia nos dice que todos y cada uno de nosotros somos pecadores delante de Dios. ¿Y qué trajo el pecado? Consecuencias devastadoras. Vea las noticias, hermano. A veces tengo que apagar, salirme de todas las atrocidades que ve uno cada día. El pecado produjo consecuencias devastadoras. La telaraña del pecado. Hay gente que ve lo que el pecado le está haciendo a su familia y no hace nada, como fue Herodes en su propia familia. No vio lo que le hizo a Salomé, a su esposa. No vio todo lo que le estaba haciendo el pecado. Destruyó su vida. ¿Cuáles son las consecuencias, hermano? Estamos separados de Dios. Estamos separados. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. Es lo que dice la Biblia. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Así que el pecado nos separa de la presencia hermosa, favorable de nuestro Dios. No separa. No separa. El hombre fue creado precisamente para vivir en comunión con Dios. Pero el pecado produjo una separación. Por eso el problema más grave del pecador no es simplemente que tenga una vida frágil, una vida con problemas emocionales, una vida con problemas financieros. Ese no es el problema. Su problema más grave, tu problema más grave es que estás separado de Dios. Estás separado de Dios. Producto de la muerte espiritual. Y mire cómo lo describe Pablo. Y Él te dio vida cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. ¿En qué estábamos muertos? En delitos y pecados. La Biblia no dice que estábamos enfermos. Es que está enfermo espiritualmente. No. Dice que estábamos muertos. Esto significa que el hombre natural no tiene capacidad espiritual para salvarse a sí mismo. Esto es algo tan importante porque hoy vemos el decídete tú por el Dios. Es el hombre el que toma la iniciativa. No, hermano, no. El hombre no puede por sí solo. Tenemos voluntad, es verdad, pero la voluntad que tenemos es para la toma de decisiones que nosotros tenemos hoy en día.
Nadie le dijo, vas a ir a Estrella de Belén, alguien lo amenazó para que viniera. No, usted toma la voluntad, toma la iniciativa y viene a la iglesia. Usted tomó la iniciativa, va al supermercado, va a bañarse, a comer, a hacer actividades. Su voluntad, usted no es un robot, usted tiene voluntad. Pero la voluntad para buscar a Dios está destruida. No se puede. Porque el hombre está muerto. Mire, hermano, tenemos que entender esto. Es que mi familia no hace caso. No. Cuando usted le habla a su familia que no conoce a Cristo, es como usted pararse a un cementerio. Yo voy al cementerio de Timones y empiezo a predicarle a todas. ¿Y qué pensaría la gente si me ven predicándole ahí a los muertos de Timones? Ya lo perdimos. ¿Estoy loco? Bueno, haga de cuenta, hermano, que eso es lo que usted tiene que entender cuando le predica a su familia que no conoce a Cristo. Están muertos. Por eso R.C. Sproul dijo que Dios no le manda a una persona que se anda ahogando, le avienta un salvavidas. No, Dios va al fondo del mar, saca un cadáver y le sopla aliento de vida. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace. Estamos muertos, el hombre está muerto. La Biblia dice que estábamos espiritualmente, no dice que estábamos enfermos, sino muertos. Esto significa que el hombre natural no tiene la capacidad para salvarse a sí mismo. Es que yo voy a la iglesia cuando quiera. No es cuando tú quieras. Es cuando Dios tenga misericordia. Necesitamos a Dios que nos dé vida. Necesitamos una obra sobrenatural de gracia. Necesitamos nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo. ¿A quién le dijo? A Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un hombre letrado de la ley. El viento sopla de donde quiere y escucha su sonido, pero no sabes a dónde va ni de dónde viene. Así es el que nace de nuevo. Es una obra sobrenatural donde Dios toma aquel cuerpo inerte del ser humano y hace una operación a corazón abierto y quita ese corazón de piedra y pone uno de carne y luego le dice vive y vive. Eso es lo que hace Dios. Como dice Ezequiel 36, y yo voy a hacer que anden en mis caminos, y yo haré que anden en mi ley, y yo os daré un corazón nuevo. ¿Se fija? Todo es Dios. El evangelio es necesario porque el pecador no necesita simplemente mejorar, necesita vida espiritual. Necesita vida espiritual. Necesita decirles cuál es su condición. Mire, Cristo, hermano, al que estaba en bancarrota le predicaba la gracia. Aquella mujer, mira, la encontramos en pleno acto de adulterio y Moisés dice que hay que matarla. Sí. Ok. Bueno. Pues el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y todos, hermano, como Él es Dios, los desargulló. Sí, es verdad. ¿Y dónde el cómplice? ¿Dónde estaba el hombre? Porque los dos deberían haber sido traídos a Cristo. Los dos. Y todos, movidos por su conciencia corrupta, se fueron. ¿Y qué le dijo a Cristo a aquella mujer? ¿Le predicó la ley? No. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno, ni yo te condeno. Vete, pero ya no peques. Ay, hombre. ¿Y qué le dijo? A Zaqueo, baja de ahí, porque hoy es necesario que entre a tu casa. Aquel hombre arriba de ese árbol, ese hombre le había vendido la alma al diablo. Era un publicano, trabajaba para Roma, no tenía derecho a la iglesia, no tenía derecho al litigio, sus hijos no tenían ningún derecho. Ese hombre le había vendido el alma al diablo.
Pero aún así, dice que Cristo lo vio y le dijo: Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que entre a tu casa. Y esa mirada fue suficiente para salvarlo. Lo fulminó. ¿Y qué dijo Zaqueo en casa? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado, 4 veces lo regreso. ¿Qué dijo Cristo? Hoy la salvación ha llegado a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. ¿Se da cuenta, hermano? El evangelio es necesario porque el pecador, no porque el pecador necesita simplemente mejorar, no, él necesita vivir. Está esclavizado el pecado. Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado no solamente condena, iglesia, también esclaviza. Esclaviza. El hombre pecador puede pensar que es completamente libre porque hace lo que quiere. Pero la Biblia nos enseña que hacer siempre lo que nuestra naturaleza caída desea no es libertad, querido, es esclavitud. Esclavitud. Porque el pecado controla, domina por completo nuestras emociones, pensamientos, decisiones, todo controla. Por eso es que necesitamos a Cristo. Esas palabras que dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se da cuenta? Necesitamos el evangelio por la condenación y por la muerte que pesa. ¿Qué dice Pablo en Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es que muerte. El pecado, hermano, merece juicio porque Dios es santo y justo. Por eso, el problema del hombre no es simplemente que necesita sentirse mejor. No, ese no es el problema. El problema del hombre es que necesita con urgencia reconciliarse con Dios. Necesita ser perdonado. Necesita ser justificado. Necesita ser rescatado de la ira de Dios. Eso es lo que necesita. Hoy en día, ¿qué se les dice? Ven, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y el pecador viene: ¿dónde está ese plan maravilloso para mí? Dios tiene algo especial. Él quiere hacerte feliz. Y le predican un evangelio falso. Viene a la iglesia: ¿dónde están mis millones? Dijo un falso predicador. Alguien me habló de mis millones, que él me prosperará. Por eso terminan alejándose del evangelio. Por eso, hermano, el evangelio es una noticia tan gloriosa, porque anuncia que en Cristo Dios ofrece perdón y reconciliación de pecados. ¿Se imagina a Cristo, hermano, aquella ocasión sentado, como narra Marcos, lleno de publicanos, de mujeres quizás rameras ahí, rodeado de todos ellos, y Cristo sentado en medio, extendiéndoles la mano, abrazándolos, y les dijo: yo tengo algo que darte, por eso he descendido para dártelo. Y le era necesario pasar por Samaria. Aquellos que se sentían justos le sacaban la vuelta, pero Cristo pasó por Samaria porque ahí estaba la necesidad. Aquella mujer samaritana, y toda su familia fue alcanzada. Y se fue hasta el norte, cuna del paganismo, hacia aquella mujer en Tiro y en Sidón. Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada. Mi niña. No está bien darle el pan a los perros. Le dijo perra. ¿Algunos de ustedes le han dicho perro, perra? Le dijo perra. Sí, Señor, pero los perritos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Oye, Señor, dame una borona, es todo lo que te pido. ¡Una borona! Oh, mujer, grande es tu fe. Qué hermoso es Cristo, hermano.
El pecado nos separa de Dios, nos deja espiritualmente muertos, nos esclaviza, iglesia, y nos conduce a la condenación y a la muerte. Por eso necesitamos urgentemente la salvación que Cristo ofrece. Porque en ninguno otro hay salvación, solamente en Cristo. Ningún ser humano podrá salvarse por sí mismo, hermano. Nadie. Nadie. Porque después de comprender nuestra condición, surge una pregunta, ¿cuál? ¿Podemos solucionar nuestro problema por nosotros mismos? Ahí está la respuesta, está en la misma pregunta. No. No. El hombre no puede. ¿Por qué? Porque Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos menstruales, porque la palabra inmundicia en hebreo significa los trapos menstruales de la mujer. Sí. Así somos nosotros delante de Dios, hermano. Como trapos menstruales, inmundos. Esto significa que incluso nuestras mejores obras no pueden borrar nuestra culpa delante de Dios. No podemos acumular suficientes obras para llenar el estándar de Dios. No podemos equilibrar nuestros pecados con nuestras buenas acciones, el portarme bien o ayudar a las personas. No podemos comprar la salvación. No podemos ganarnos el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y luego Gálatas 2:16 dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Aquí encontramos una de las verdades centrales del Evangelio. ¿Cuál es esa verdad? Que la salvación no se obtiene por obras, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Eso es exactamente lo que Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se dio cuenta? No por obras. ¿Por qué? Porque si pudiéramos salvarnos por nuestras obras, entonces nosotros nos atribuiríamos la gloria a nosotros mismos. Pero Dios diseñó un plan de salvación, hermano, tan perfecto, tan sublime, que solamente Él se lleve la gloria. La salvación es por gracia. La salvación es por la sola fe. La salvación está fundamentada solo en Cristo. Por eso el Evangelio no es, haz suficiente cosas buenas y te salvarás. No, el Evangelio es, Cristo hizo por pecadores lo que ellos jamás podrían hacer por sí mismos. Salvarse. Aquí comprendemos finalmente por qué usted y yo necesitamos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque fuimos creados buenos. Fuimos creados, hermanos. Pero caímos en desgracia. El pecado entró al mundo por Adán y Adán pasó a todos. Por tanto, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. El pecado trajo consecuencias funestas, nos separó de Dios, trajo muerte espiritual, nos esclavizó en el pecado y nos llevó bajo la ira de Dios. Y nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras propias obras. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo.
Por eso Él dijo a su audiencia en su tiempo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entre ellos estaban aquellos hombres cansados de tantas y tantas leyes que ni los fariseos podían llevar. Solo Cristo puede traer. Por eso necesitamos con urgencia, iglesia, este evangelio. Este es el evangelio que confronta al hombre, que lo llama al arrepentimiento, que le hace ver su necesidad. El evangelio es necesario porque el ser humano, creado originalmente bueno, cayó en pecado. Todos hemos pecado y estamos separados de Dios, espiritualmente muertos, esclavizados, bajo condenación, sin capacidad para salvarnos. Por eso necesitamos la salvación que Dios ofrece gratuitamente en Cristo Jesús. Imagínese, hermano, está Juan el Bautista bautizando y está una fila. Hay políticos, adúlteros, fornicarios, asesinos, idólatras. Póngale todos los que se le vengan a su mente. Estafadores, engañadores, maldicientes, borrachos, drogadictos. Y atrás de la fila está Cristo. ¿Y tú qué haces aquí? Es necesario. Él no se bautizó porque Él tuviera que hacerlo, porque hubiera pecado en Él. Él se bautizó por ti y por mí, porque era nuestro representante. Por ti y por mí se bautizó. El evangelio es una buena noticia, porque nuestra condición es una mala noticia. Somos pecadores que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios ha provisto en Cristo el Salvador que tú y yo necesitamos. Que tú y yo necesitamos. Nuestro representante, Él no puede vivir la ley, pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Y Cristo la vivió al pie de la letra, mis amados. Y ¿sabe lo que se efectuó? La doble imputación. Estando Él en la cruz, yo le transferí mi pecado y Él a su vez me transfirió su justicia. Él se hizo pobre para que tú fueras rico. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Cuando comprendemos esto, y tú te ves a ti mismo como realmente eres sin la gracia de Dios, tú vas corriendo a Él. Tú vas corriendo. Porque te das cuenta de lo miserable que somos sin Cristo. Te das cuenta que nuestra condición es de miseria, pero a la vez te das cuenta, como aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, que Cristo le tendió el cetro de gracia. Por eso necesitamos el evangelio, iglesia.